Ahora sí, bueno, para esta clase vamos a terminar esta, que era lo que estábamos viendo, que eran la división de poderes que hacían cada uno, habíamos quedado en el Poder Judicial. Y esta que están acá es la práctica que les envié, que trae pues los conceptos básicos que vimos, eh, trae la división de poderes, los valores que hay, eh, etcétera, etcétera. Y a lo último de estas cuestiones trae una práctica, la cual pues, pues tienen que hacer, ¿verdad? Luego viene marque con X y a lo último viene un complete, ¿verdad? Un explique, un complete, una segunda parte de la práctica para que lo hagan, para que entiendan, para que pues, practiquen ahí las cuestiones, ¿verdad? Este, de de este gran tema que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas casi, ¿verdad? La idea es que vayan viendo el tipo de preguntas, el tipo de comentarios, el tipo de vocabulario que se utiliza para posteriormente eh, evacuar dudas y tal y que vayan viendo, ¿ok? Eh, por acá tengo un examen también que se los voy a pasar en estos días para que lo vayan viendo. Tengo varios, les voy a pasar como 4 o 5 y vamos a ver cómo les va con ese examen también para que vayan teniendo, vayan viendo ciertas cuestiones y luego, pues lo vemos. Ahora, la semana pasada Profe, empezamos a una hablar, pregunta. dime, Este sería el tema 2, ¿verdad? este es el tema, el gran tema, ¿verdad? Que hemos visto varios temas, ¿verdad? Es el gran subtema que es ¿cómo se llama? Ya le digo, la importancia de la cultura electoral en Costa Rica, ¿verdad? Y las personas jóvenes aprendemos sobre eh, el, eh, el régimen democrático costarricense, que es, digamos, que era abstencionismo, no sé si se acuerda, que era el código electoral, una serie de conceptos, y luego pasamos a la división de poderes, ¿verdad? Habíamos hablado del poder, el poder del legislativo, que es donde están los diputados, ¿verdad? Habíamos hablado de las dependencias que tenían, que uno era la Contraloría General, que se encargaba de los presupuestos, de las platas, por ejemplo, evitar, revisar los contratos, de todos, desde las municipalidades hasta el gobierno central de la República, ¿verdad? La Contraloría, eh, el Contralor o Contralora es electo por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Igual que el defensor de los habitantes, que ahora es una señora que se llama Angie Crusher, que es la que está pues en la Defensoría. Hablamos del Poder Ejecutivo, ¿verdad? De los requisitos para ser presidente y vicepresidente. Hablábamos de pues las cosas que puede hacer y no puede hacer. Hablamos de los ministerios, ¿verdad? Que lo que buscan es mantener el orden, la paz, la seguridad de las personas en largo del territorio. Y ahora íbamos por el Poder Judicial, que el Poder Judicial es el que se encarga de hacer o sea, conoce todas las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y constitucionales de el país. Eh, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que somos una democracia y que, bueno, bien que mal, aunque tenemos una cultura de paz, siempre vamos a tener algún tipo de rosa, algún conflicto, ¿ok? Eso hace parte de las cuestiones que tiene que resolver el Poder Judicial. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, profe, pero ¿qué son las causas civiles? Bueno, las causas civiles, por ejemplo, las causas civiles es cuando, por ejemplo, usted y yo, Alan, tenemos un problema, ¿ok? Ya sea por algún tipo de lote, por ejemplo, yo lo, usted sea una persona, yo sea una persona que haga mucha bulla, ¿verdad? Entonces usted me demanda, o por ejemplo, alguien lo golpea a usted en la calle o por algún tipo de razón, usted va y lo demanda, eso es una causa civil. Es decir, lo civil tiene que ver entre ciudadano versus ciudadano, ¿ok? Eh,
es entre ciudadanos, por ejemplo, ya sea, vamos a ver, ya sean eh, eh, de cuestiones simples, ¿verdad? Y, digamos, como roces y también las comerciales. Por ejemplo, que usted tenga un problema con eh, alguna cuestión. Dentro de esto están los tribunales penales y el tribunal juvenil, ¿verdad? Luego la sala segunda, que es la sala contencioso administrativo, es cuando usted tiene algún problema contra el Estado o la municipalidad. Por ejemplo, don Alan, usted va caminando y se va en un hueco que no sabía que estaba. Se va a un hueco y se quiebra todo, ¿verdad? ¿A quién va a demandar? Bueno, a la municipalidad, por ejemplo. O va en una carretera que no estaba iluminada, tiene un accidente, ¿a quién va? Al Estado. Es contencioso administrativo, es una persona civil contra el Estado. ¿Ok? ¿Sí, sí entienden cómo funciona la sala segunda? ¿Ok? Eh, la sala Correcto. tercera es la sala de familia, por ejemplo, ahí se ve, eh, por ejemplo, pensiones alimentarias, se ven, bueno, todo lo que tiene que ver concerniente a la familia, paternidad, la afiliación, etcétera, etcétera. Dentro de la sala tercera también está el tribunal el tribunal del trabajo y el tribunal agrario. Por ejemplo, cualquier problema que usted tenga con su eh, contratador, ¿verdad? Con su patrón, ¿verdad? Pongamos el nombre que es, su patrón, porque ahora se utiliza de que son colaboradores, o sea, no, somos trabajadores, nosotros no colaboramos, somos trabajadores, nos pagan con nuestra capacidad de trabajo, realmente no colaboramos, somos trabajadores, es el concepto correcto que se tiene que utilizar. A mí me molesta cuando me dicen, es que usted es colaborador, no, yo soy trabajador, no, no, porque yo trabajo por un sueldo, yo no vengo aquí a colaborar, ¿verdad? Vengo a trabajar, vengo a hacer mi tarea lo mejor que pueda hacer, ¿verdad? Eh, claro, respetando el espacio de trabajo, etcétera, etcétera, manteniendo relaciones sanas, no quiere decir que no me gusta que me digan colaborador, voy a hacer todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, y por ejemplo, no sé si vieron hace como 5 meses que, por ejemplo, una persona demandó a Uber y Uber tuvo que pagarle todos las prestaciones. En trabajo, por ejemplo, qué sé yo, hay cuestiones que ya están tipificadas, causas, por ejemplo, en la civil, por ejemplo, en la sala primera, si una persona viola a otra, ya hay casos de violación anteriores, que se llama cosa juzgada. Entonces los jueces pueden basarse en esos casos para tomar una decisión, ¿sí? Por ejemplo, si una persona viola a otra, se puede tomar otra sentencia que ya haya pasado y se vuelve a tomar, igual con los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero la sala de trabajo es diferente. Cada trabajador es diferente. Entonces, por ejemplo, si usted y yo tenemos un problema con un patrón, por ejemplo, nuestros dos casos son vistos diferentes y no necesariamente el resultado de mi juicio va a ser el mismo que el suyo, ¿verdad? Porque no toman cosa juzgada, ¿verdad? Por eso Uber no estuvo obligado a pagarle a todos, ¿verdad? Em, y bueno, la última sala, que es la sala constitucional, que se encarga de todo lo concerniente a la sala, a la constitución política, revisar peticiones, revisar cualquier ley que se vaya a hacer, que no contrarie, ¿verdad? Que no le quite el poder a la constitución política. Entonces, para resumir, el Poder Judicial tiene 4 salas: sala primera, civiles y comerciales; sala segunda, contencioso administrativo, es decir, personas o comercios contra el Estado o contra alguna institución pública; sala tercera, familia, trabajo y agrario; y la sala cuarta, que es la sala que se encarga de la constitución política y todo lo que tenga que ver con ella. El Poder Profe, Judicial, disculpe, ajá. es que no me quedó bien definido la sala primera. Sala primera es personas contra personas, es decir, civiles contra civiles, y
Civiles contra comercio. Por ejemplo, usted va a, no sé, a una tienda de ropa y le venden una cuestión que está malo, no le están dando la garantía de vida. Por ejemplo, usted va a la sala primera, ¿sí? O, por ejemplo, usted va a un bar, hay un pleito ahí, lo terminan golpeando a usted, usted decide mandar a la persona que lo golpeó, usted va a la sala primera. Es civil contra civil. O, por ejemplo, usted se monta en lumaca y se sienta en el asiento y se le mete una varilla en el pie. Usted tiene que demandar a quién, a la empresa, ¿ok? Entonces usted va y va a la sala primera porque es comercial, ¿sí? No es una empresa del Estado, pero por ejemplo, usted va, qué sé yo, usted va en la carretera y choca porque no estaba iluminada correctamente o le hacía falta señalización, usted va a la sala segunda, que es la sala contencioso administrativo, es usted contra el Estado o contra la municipalidad, ¿sí me entiende? O por ejemplo, usted va y tienen una cirugía en la caja y esa cirugía se la dejan mal y le dejan aparatos adentro que no debían estar, bueno, usted tiene que mandar a la caja, va a la casa, a la sala segunda, ¿verdad? Contencioso administrativo contra la administración. Si tiene algún problema de trabajo, si tiene algún problema con su familia, ¿verdad? Ya sea de paternidad, de divorcio, etcétera, etcétera, va a la sala tercera. Y si, por ejemplo, usted siente que se le ha violado algún derecho de su constitución política o quiere hacer una ley y quiere ver de que usted con todas en la constitución política, va a la sala cuarta, que se conoce como la sala constitucional. ¿Quedó claro esa división? Sí, profe, y ahora sí, gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Eh, el Poder Judicial también tiene dependencias. Por ejemplo, tiene la Defensoría Civil o la Defensa Pública, que es la que se encarga de que todas las personas tengan un abogado que no puedan pagar, ¿verdad? Tienen su derecho a su abogado y tienen el OIJ, que ya vamos a entrar más. La Corte Suprema es del Poder Judicial, está formada por magistrados. Estas son personas que son como, ¿a qué les suena tribunal, chicos? Como un juicio o algo así. Sí, pero tribunal viene de la palabra tres. Usualmente están compuestos por tres jueces, ¿ok? Las salas están compuestas por tres jefes, o por tres jueces, perdón, solo que la sala constitucional no, está hecha por 7 magistrados que son jueces expertos en la materia y hay suplentes y titulares, dependiendo de las personas que sean, pues pueden faltar, entonces hay una persona que los tiene que suplir. Son 7 magistrados activos y 3 suplentes. ¿Verdad? Y bueno, está formada por personas, los magistrados los elige la Asamblea Legislativa y están por 8 años, ¿ok? En este poder. Eh, para ser magistrado es el único puesto que se requiere expertise, es decir, usted para ser magistrado tiene sí o sí haber sacado su título en derecho, eh, ser costarricense por nacimiento o por naturalización, eh, pero para ser el presidente de la Corte Suprema sí o sí tiene que ser presidente, perdón, tiene que ser costarricense. Para ser el presidente de la Corte Suprema solo se debe ser presidente, pero para ser magistrados se pueden personas costarricenses por naturalización, ser ciudadano en ejercicio, ser del Estado seglar, es decir, no tener ninguna afiliación religiosa, ser mayor de 35 años y ser abogado. Ok, esos son los requisitos para ser magistrados. Si los cumplen, pues pueden enviar su currículum a la Asamblea Legislativa, porque actualmente tenemos como 3 magistrados que están sin nombrar, que están con suplentes, entonces pueden pedir la propiedad ahí. El salario está en 3.800.000 y los 4.500.000 colones solo por ser magistrado. No es mal pagado, ¿verdad? Claro que sí, tiene mucha responsabilidad, eso sí. Eh, Él es nuestro magistrado, nuestro presidente magistrado, eh, se me olvida el nombre, es
de una familia de abogados toda la vida. Y bueno, pues se me fue el nombre. Ahora, los órganos que dependen de las dependencias del Poder Judicial es la defensa pública, como les decía. Ellos deben representar y defender a las personas que no tengan pues dinero para pagarse un abogado, ¿verdad? Y no es parte de el Poder Judicial, pero no le rinde cuentas al Poder Judicial, es independiente de sus funciones. Chicos, recuerden que por derechos humanos, todas las personas tienen derecho a un juicio justo, ¿sí? Por más que haya sido agarrado la persona cometiendo un crimen infraganti, esto no quiere decir que no tiene derecho a un juicio, es un derecho humano, ¿verdad? Aplica para todos y todas las personas nacionales y extranjeras, ¿ok? Y bueno, ahí podemos hablar de varios principios. Tenemos el principio de inocencia, que es el principio que dice que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, eh, bueno, para ponerlo en temas de fútbol, a mí siempre me gusta utilizar el caso de este jugador del cartaginés, Marcel Hernández, que fue acusado de violación, ¿verdad? A él se le abrieron ciertos procesos ahí porque una muchacha menor de edad había dicho que había sido violada reiteradas veces por el señor. Al final, pues de un largo proceso, se declaró inocente porque le dieron una cuestión que se llama el indubio pro reo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay dudas, no se le castiga a la persona. Se llama indubio pro reo, es como en caso de duda, se favorece a la persona acusada. ¿Por qué? Porque la libertad es más importante, digamos. Hay una pirámide de derecho, la pirámide de derecho, que entre ellas, por ejemplo, el primer derecho que tienen las personas, el más importante, el que está en la cúspide, es la vida. Ninguna persona eh, puede quitarle la vida a otro, digamos, es lo más importante. Y el segundo derecho, en esta importancia, es la libertad, ¿sí? Y ya luego vienen los demás. Entonces, siempre que se vaya a juzgar a una persona y que ésta pueda perder su libertad, siempre tiene, por ejemplo, en contrapeso esto. Entonces, el individuo pro reo quiere decir, en caso de duda, se tiene que beneficiar. Quiere decir que Marcel no viola a la muchacha, pues no podemos decirlo, pero las pruebas que se recabaron no fueron suficientes, entonces la persona salió libre. ¿Sí me entienden cómo funciona la cosa? Y bueno, todas las personas tienen derecho a un abogado. Ustedes, por ejemplo, cualquier cosa que hagan eh, y que sean demandados, por ejemplo, tienen derecho a un abogado. Incluso si están siendo arrestados, ustedes pueden llamar a su abogado para que esté ahí presente. ¿Sí? Es un derecho humano. Que, bueno, tiene que cumplirse. Y luego tenemos el OIJ, no, el Ministerio Público, que es el que se encarga de llevar los casos a los tribunales. Por ejemplo, el Ministerio Público se encarga de hacer investigaciones, recolectar pruebas y llevar una preparatoria de delitos a el Poder Judicial. Por ejemplo, casos más importantes que ha llevado el Ministerio Público, el caso Cusitas, el caso Cochinilla, es decir, son investigaciones que hacen a lo largo de los periodos y los llevan, por ejemplo, a su debido lugar para ser expuestos. ¿Ok? Y luego tenemos el OIJ, que ellos recolectan evidencias y indagan causas delictivas. ¿Cuál es la diferencia entre el OIJ y la fuerza pública? Algunos saben. El OIJ es como más criminalística, ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien. Por ejemplo, el OIJ es del Poder Judicial.
mientras que la fuerza pública es del Poder Ejecutivo. El que manda la fuerza pública es el presidente y el OIJ es del Poder Judicial. Por ejemplo, si hay, si usted tiene un vecino que no para de hacer bulla, usted no llama al OIJ, llama a la fuerza pública. ¿Por qué? Porque la fuerza pública se encarga de mantener el orden y la paz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay algún asesinato, por ejemplo, llega la fuerza pública, pero la fuerza pública no puede tocar el cuerpo, no le puede hacer nada, hasta que llegue quién, el OIJ, que es el que se encarga de esclarecer si, por ejemplo, ese cuerpo que se encontró fue por asesinato, fue por suicidio, o hay, cuáles son las razones de eso, ¿sí? ¿Sí me van entendiendo? Mientras que la fuerza pública se encarga de mantener el orden, de, por ejemplo, evitar que las personas pues reciban algún tipo de delito, no sé, cuando estén ahí pendientes de las cosas, no sé, cuando ustedes van a San José, que ven policías que están caminando, dando rondas, ¿verdad? Es decir, dando esta sensación de seguridad, eso es la fuerza pública, incluso la GAO o estos linces o estos siguen siendo fuerza pública, ¿sí? Y están al mando del presidente. El OIJ es más investigativo, es más de criminal, por ejemplo, incluso tiene otro apéndice, el OIJ, que es la cuestión esta de medicatura forense, que se encarga de, pues, diseccionar y hacer, investigaciones a los cadáveres, ¿verdad? Para esclarecer su forma de muerte. Profe, ¿y la policía de tránsito? La policía de tránsito, esa es la pregunta, perdón, es que casi no se te escuchó. Sí, sí, y la policía de tránsito. La policía de tránsito es un apéndice de el poder ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del otro apéndice de este que es el CONSEBI, que es el Consejo de Seguridad Vial. Ellos se encargan únicamente y exclusivamente de todo lo que tiene que ver con el tránsito y recordar que el tránsito no es transporte, sino es pues andar en las vías públicas. Un policía de tránsito, por ejemplo, no puede, puede pararlos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted no se quiere identificar con un policía de tránsito, usted lo puede hacer. Es obligación del policía de tránsito, por ejemplo, llamar a la fuerza pública para obligarla a usted a identificarse. ¿Sí? Claramente ustedes, si un oficial de tránsito les dice, deme la cédula, y ustedes les dicen que no, va a decir, bueno, aquí hay algo raro, ¿verdad? Entonces, digamos, hay un sentido común en esto, ¿verdad? Igual, digamos, la policía de tránsito se encarga solo entonces de las cuestiones que tienen que ver eh, con las cuestiones viales. Y es eh, del Poder Ejecutivo. Y igual que los guardacostas son del Poder Ejecutivo. La única policía, o sea, en Costa Rica hay dos policías, una que se encarga de seguridad, de proteger y de servir, y la otra que se encarga, pues, más de investigar, ¿sí? Que es el OIJ. ¿Queda claro esa diferencia? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, tenemos dos policías, ¿verdad? Una que se encarga de mantener el orden, la paz, y el OIJ solo investigativo. Por ejemplo, esta cuestión del narco, ¿verdad? Y estas investigaciones que se dan, etcétera, etcétera, es el OIJ. Claro, utilizan a la fuerza pública, sí, porque les da apoyo, pero usualmente es el OIJ, los agentes del OIJ. Eh, Luego tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, que es como el cuarto poder, es el que se encarga de dirigir y vigilar todos los actos relativos al voto, convoca las elecciones populares, nombra a los miembros de juntas. Por ejemplo, este fin de semana pasado tuvimos las elecciones municipales donde elegimos a nuestros regidores, nuestros concejales y nuestros alcaldes o alcaldesas, ¿verdad? Y, por ejemplo, se encarga, entre otras razones, de, pues, las personas que van a estar ahí, que van a vigilar, pues, el verdadero, que se esté dando, pues, este verdadero voto,
que no sea un voto, pues, obligado, etcétera, etcétera. Se encarga, por ejemplo, de toda la jornada electoral y 48, perdón, 24 horas antes de las elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el control completo de la fuerza pública. ¿Ok? Es el único momento en el cual el presidente pierde el control de la fuerza pública y es que pasa a manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y ellos son los que tienen eh, toda la potestad, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones referentes a materia electoral. ¿Ok? También se encarga, por ejemplo, de otras cuestiones, por ejemplo, de la creación de lista de electores, de suspensión de ciudadanías, de también el control y el reconocimiento de hijos. Por ejemplo, si ustedes tienen un hijo que no han reconocido, la mamá va al registro civil, es la que se encarga, ya no se va a los tribunales de familia. Por ejemplo, los tribunales de familia ya se encargan de ver otro tipo que son las pensiones. Sí, sí me van entendiendo. Por ejemplo, si tienen pensiones, ¿verdad? Ustedes van a la sala tercera. Ahí es donde ustedes van y hablan de una jueza y le dicen, bueno, sí, sí puedo pagar el 1,5 millones al mes que mi ex esposa me pide, ¿verdad? O le dicen, no, mira, la verdad es que es muy excesivo el monto de pensión. Eso es en sala tercera. Pero el reconocimiento de paternidades, ¿verdad? Se da en el registro civil. Eh, es un sistema de contrapesos en el cual hay muchos partidos políticos y lo que busca es evitar el abuso de poderes del Estado. Y bueno, hay mecanismos de incidencia, sí. El voto es una herramienta real para la ciudadanía, para la toma de decisiones. Y, por ejemplo, chicos, lo que yo quiero también que aprendan es que, por ejemplo, participar ciudadanamente no es solo ir a votar, no solo ir a las elecciones y votar. Por ejemplo, es participar en nuestra comunidad, ser parte de la asociación de desarrollo, ver la serie de problemáticas que hay. Yo no sé ustedes, pero bueno, donde yo era, de San Isidro del Guarco, nosotros no tenemos allá, era una asada. Entonces, los mismos vecinos manejábamos el agua y más ahora con estas problemáticas del agua, pues requieren un acercamiento más de las personas que están en la comunidad. O, por ejemplo, chicos, las mismas seguridad, parquecitos, cuidar estos espacios, todo esto es parte de los ciudadanos. Por ejemplo, nosotros ahí en San Isidro teníamos un festival, bueno, aún existe, pero ya no como lo era antes, a Movies, que era un festival de arte. Eso es participación ciudadana, ¿verdad? No tanto el voto, sino esta participación para apropiarse de los espacios, porque no sé si les pasaba que la gente dejaba ir a los parques porque, ay, ahí que hay muchachos fumando mota, es que ahí van y lo venden. Sí, pero si hay personas, si las personas utilizan esos parques, utilizan esas cuestiones, esas personas se van a tener que ir. Y hay una apropiación del espacio que no se da porque por un miedo, ¿verdad? Y por no participar ciudadanamente. Entonces, eso es lo que quiero que sepan. Y ahora sí, lo más importante, chicos, la rendición de cuentas. Todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus gestiones. Están obligados desde el docente que le da clase a sus hijas en el MEP, hasta la persona que los atiende en el banco, hasta el mismo presidente, tienen que dar cuentas del trabajo que hacen, ¿ok? Todos los dirigentes políticos deben ocuparse del bienestar social, promover los valores como la honestidad, justicia, igualdad y libertad. Y ahora, chicos, lo más importante, ninguna persona funcionaria pública puede hacer más allá de lo que está en la ley. Se llama el principio de legalidad. Y cuando usted es funcionario público, está obligado a cumplir eso. ¿Y qué quiere decir el principio de legalidad? Que usted está obligado hacer únicamente lo que dice la ley expresa, ¿sí? Nadie puede hacer más o menos de lo que le dice la ley, ¿ok? Por ejemplo, ahora vamos a este caso. ¿Qué pasa
Por ejemplo, si yo voy en mi carro, ¿verdad? Voy sin cinturón, voy en estado de alcohol y me para un oficial de tránsito. Eso es un parte, ¿verdad? Son dos partes, cuatro partes mínimo. ¿Qué pasa si el oficial de tránsito arregla conmigo? ¿Eso está bien o está mal? Me dice, no, deme 20.000 y vayas. Eso está mal. Es un funcionario público que no está cumpliendo la ley. Y sí, yo entiendo, chicos, debe ser complejo. Y por allá se tomaban una cerveza y no les llegó tanto como les llegó esa y se les olvidó poner el cinturón y tal. Pero la ley dice que ustedes no pueden conducir bajo los efectos del alcohol. Entonces, si lo hacen, tiene alguna consecuencia, ¿sí? Eh, no le digo, no le echo la culpa a la gente que soborna, sino al funcionario público que lo acepta. ¿Sí, sí me entienden? La corrupción es un problema de dos, pero más de la persona que sabiendo lo que dice la ley, la incumple. ¿Verdad? Por ejemplo, hace poco, la semana pasada, hubo una gran temática porque la Contralora General, eh, por medio de una reunión que tuvo con Casa Presidencial, el presidente de Costa Rica, hablaron sobre una megaciudad que quieren hacer el gobierno para tener todas las instituciones del Estado en un solo lugar y dejar de pagar alquileres. Eso me parece espectacular. El problema es que el presidente, como no sabe cómo funciona nuestro Estado, ¿verdad? Quiere hacer todo a lo, a lo chambón y pasarse las leyes por encima. Tanto que iba a construir en un terreno que es del gobierno, lo iba a dar en concesión a otras personas y literalmente iba a rentarse a sí mismo el, el terreno que es propiedad del Estado. Y eso no se puede hacer, ¿verdad? Hay una serie de leyes que lo impiden. Y la Contralora le dijo esa, una parte importante, que en la democracia es la obligación del funcionario público es seguir la ley, nada más. No seguir buenas intenciones ni nada, es seguir lo que dice expresamente la ley. Y eso es lo que, aunque sea redundante, es lo que se busca. Y todos los funcionarios deben explicar las razones de por qué tomaron las decisiones, explicar cómo se invirtió el dinero y brindar informes de calidad y eficiencia a las instituciones del Estado. Todas las instituciones públicas, desde el ICE hasta la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, dan un informe de labores a final de año. El presidente lo hace cada 8 de mayo a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y es muy importante ver, porque ahí dice qué se logró y qué no se logró. ¿Queda claro, chicos? Sí, Ahora, chicos, como veníamos hablando, el Tribunal Supremo de Elecciones es sumamente importante en este engranaje que tenemos nosotros como país, porque tenemos un sistema electoral. Es decir, el sistema electoral es aquel que nos permite elegir a las personas que van a tomar las decisiones y van a tener el control a lo largo de pues, este terreno llamado Costa Rica. ¿Ok? Nosotros delegamos ante ellos nuestras necesidades. ¿Ok? Eh, tenemos una cultura electoral democrática, por ejemplo, que, este, que como individuos dejamos que las otras personas tomen estas decisiones como una colectividad. Es decir, tenemos como un contrato que no se habla, pero que es el cual yo voto por esta persona para que esta persona satisfaga este tipo de necesidades. El mecanismo democrático utilizado es el voto en Costa Rica, no hay otro tipo de mecanismo, es la única forma que tenemos nosotros para delegar estas decisiones, ¿verdad? Estas tareas. Nuestra cultura electoral posee tres mecanismos importantes. Uno es la participación, como hablábamos ahora antes de que llegaran los otros compañeros, el compañero Alan y yo hablábamos de el abstencionismo. Parte de esto es la no participación de las personas en la fiesta electoral. Eh, ¿Qué pasa? Si no se participa, pues no hay una legitimidad, ¿sí? ¿Qué es esta legitimidad? Bueno, entre más personas voten a una persona, más, más
representatividad tiene, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Somos 5 millones de habitantes aproximadamente, ¿verdad? De esos 5, casi 3 millones y medio pueden votar, es decir, cumplen la mayoría de edad, eh, son naturalizados, etcétera, etcétera. Estas personas, pues votan. 3 millones y medio de personas tienen y están llamados a votar, pero solo 900,000 votan. Eso es una representación. Es decir, ¿el país está tomando una decisión en colectivo? No, realmente son muy pocas personas las que van a votar. ¿Por qué? Porque todo gobierno necesita una representación, una representatividad, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que Costa Rica tiene una crisis desde el 2006 en las elecciones, que ha venido en aumento el abstencionismo una y otra vez en las elecciones nacionales. Y ni hablar de las elecciones municipales. Por ejemplo, en las elecciones nacionales se habla de un 45% de abstencionismo, pero en las municipales supera el 60, el 70% de abstencionismo. Por ejemplo, acá donde yo soy, donde yo estoy trabajando, Talamanca, el abstencionismo es sumamente amplio. En las elecciones presidenciales del, del 2022, nosotros acá en Talamanca, el abstencionismo llegó al más del 60%. ¿Ok? Eso es algo para tener en cuenta. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice de Talamanca? ¿Se sienten representados, por ejemplo, por los últimos gobiernos? Eh, ¿Qué tipo de cuestiones pasan, por ejemplo, para que las personas no vayan a votar? ¿Ok? Y bueno, entonces, participación, que las personas voten. Representación, que las personas que estén en los cargos de poder hayan sido electas por la mayoría. Y la transparencia es la rendición de cuentas, esto que hablábamos ahora. Es decir, que las personas que tienen este tipo de poder den espacios para los cuales se utilicen para decir qué se hizo y qué no se hizo y dónde se utilizó el dinero. Chicos, voy a cerrar y en 3 minutos volvemos. No sé si les parece. A las 45. Listo, profe. Ok, nos vemos.